número 4. Ok, entonces vamos a ver un laboratorio que aquí está cortito. Vamos a verlo. Es la extracción de aceites a partir de semillas oleaginosas. Aquí está como laboratorio número 3, pero bueno, vamos a tomarlo como el número que a ustedes les toca, ¿ok? Bien. Vamos a ver, entonces, antes de llegar a esta introducción, vamos a ver algo. ¿Por qué llevamos este tema llamado extracción de aceites a partir de semillas oleaginosas en Química Orgánica 2? ¿Alguien me puede decir por qué llevamos esta práctica laboratorial? ¿Alguna idea? Aló, aló, aló. A los jóvenes, ¿me escuchan o no me escuchan? Se escucha. Se escucha. Bien, me escuchan. Entonces, pregunto, ¿por qué creen que llevamos esta práctica laboratorial en Química Orgánica 2? Por aldehído y cetona. Un poquito más allá. Cuando se oxida un aldehído, ¿qué obtenemos nosotros? La obtención de los ácidos carboxílicos. Exactamente. ¿Sí? Los aceites, la materia grasa, los aceites que tenemos en la cocina, la manteca, aquellas materias grasas de origen natural, son ácidos carboxílicos o están formados, mejor dicho, formados por ácidos carboxílicos. ¿Ya? Y un ácido carboxílico, bueno, ya nosotros tenemos idea de lo que es. Bueno, prácticamente es un compuesto orgánico. Entonces, por eso vamos a ver aquí la extracción de aceites de semillas oleaginosas, ¿sí? En este caso, en un método de laboratorio. ¿Sí? Extracción de aceites a partir de semillas oleaginosas. Objetivos. Tenemos como primer objetivo en este laboratorio el de extraer aceites a partir de semillas oleaginosas. El objetivo 2 es aprender las partes principales y el funcionamiento del equipo Soclet, que ya lo vamos a ver más adelante qué es el equipo Soclet. Bien, y tercer objetivo es dominar las definiciones químicas muy utilizadas en la industria oleaginosa. Bien, en cuanto al fundamento teórico, vamos a ver lo que significa un aceite. Un aceite, químicamente los aceites son ácidos grasos insaturados de peso molecular elevado, que posee al menos un doble enlace dentro del cuerpo de la cadena. ¿Ok? Entonces ya vamos viendo que un aceite básicamente está conformado por materia orgánica. ¿Sí? Por materia orgánica. O sea, compuesto por átomos de carbono unidos entre sí. Ahora, aquí voy a hacer un paréntesis y voy a tratar de buscar imágenes en Google. ¿Cuál es la diferencia de un aceite, de una grasa y un sebo? ¿Alguien tiene alguna idea cuál es la diferencia de estos tres? ¿Aló? La grasa se encuentra más sólida y el aceite más líquido. Ya, muy bien. ¿Alguna otra diferencia? La solubilidad. Bueno, habría que ver eso, ¿no? Químicamente hablando, ¿qué La densidad. podemos tener? Ya, la densidad. Otro aspecto. Que los aceites provienen mayormente de las plantas y las grasas de los animales. Ok. Muy bien. Muy bien. Bien, le voy a pegar esto acá
para que podamos ver una pequeña diferencia, ¿ya? Y esto lo puedan tener en su laboratorio. Bien, acá más o menos voy a pegar este ejemplo para que ustedes lo recuerden. Acá. Perdón. Bueno, no puedo mover mucho esto, pero bueno, ahí ya es suficiente. Voy a tratar de acomodar esta parte. Ya, no tomen en cuenta lo que dice acá en la parte teórica, ¿sí? Porque no coincido con esta parte que dice triple enlace, ¿ya? En cuanto a los ácidos grasos saturados e insaturados, o sea, tenemos ácidos carboxílicos, ¿bien? Cuando los ácidos carboxílicos son saturados pero de cadena corta, forman aceites, ¿sí? Acuérdense, forman aceites. Cuando tenemos ácidos grasos saturados, ¿sí? Ácidos grasos saturados, pero de cadena larga, forman grasas, ¿sí? O manteca, por ejemplo, cosas así, ¿ya? Acuérdense de eso y anótenlo si pueden en un cuaderno, ahí apúntenlo. Repito, si tenemos un ácido carboxílico de cadena corta, ¿sí? Estos forman generalmente aceites, ¿sí? O sea, están en la naturaleza, están como en estado líquido, ¿sí? Cuando estos ácidos carboxílicos son de cadena larga, o sea, son molecularmente pesadas, forman lo que se conoce como grasa, ¿sí? O incluso hasta sebo cuando es muy pesado, ¿ok? Ahora bien, cuando tenemos un ácido carboxílico, insaturado, por ejemplo, porque aquí tenemos un doble enlace, ¿sí? En este caso, si el ácido carboxílico, ¿sí? Es de cadena corta y con doble enlace, sí o sí, de seguro es un aceite. Pero si tenemos una cadena larga, ¿sí? De un ácido carboxílico, pero posee uno o más dobles enlaces, igual generalmente va a formar aceites, ¿sí? Y rara vez una manteca. Y hasta ahí entonces ya nosotros tendríamos las diferencias de lo que, cómo más o menos están conformados los aceites, grasas y seos, ¿ya? Entonces recuerden algo, cuando tenemos ácidos carboxílicos de cadena pequeña, saturados, o ácidos carboxílicos de cadena relativamente larga y con doble enlace, forman aceites. Cuando tenemos, en el caso de las grasas, estos están conformados por quizás una mezcla de ácidos carboxílicos de cadena larga con ácidos carboxílicos con cadena insaturada. Y cuando únicamente tenemos tenemos ácidos carboxílicos saturados, estos forman el sebo, ¿sí? Entonces ahí tenemos esas tres diferencias. Y acuérdense bien, por ejemplo, ustedes de seguro han escuchado hablar por ejemplo, del omega 6 y algún otro tipo de grasa. Por ejemplo, vamos a ver omega 3. De seguro han visto en propagandas o algo así de que estos aceites bueno, son saludables, que son buenos para la salud y efectivamente lo son, ¿sí? Cuando consumimos ácidos grasos saturados, estos podrían dañar nuestra salud, pero cuando consumimos ácidos grasos insaturados, estos no en su estado natural, vamos a decir así, y obviamente no en exceso, es bueno para la salud. Entonces hay esa diferencia. Ácidos grasos saturados pueden dañar nuestra salud. Ácidos grasos insaturados
pueden mejorar nuestra salud. Entonces, habría como que un equilibrio en ese lado. Tenemos el omega 3, vamos a escribir la fórmula. Y ustedes van a buscar fórmula desarrollada. Y les sale una fórmula química orgánica. ¿Ven? Por ejemplo, acá, el ácido alfa-linoleico es un aceite. Aquí dice omega 3. Tenemos un ácido carboxílico. Un ácido carboxílico que tiene 3 dobles enlaces. Entonces, esos dobles enlaces hacen que toda esta cadena en estado natural, ¿sí? Y varias de estas cadenas formen un aceite. O sea, en la naturaleza están como estado líquido. Pero, por ejemplo, si ponemos un ácido graso saturado y hay el cis trans, vamos a ver esta fórmula. Este es insaturado. Por ejemplo, aquí, ácido palmítico. Un ácido palmítico, si vemos acá, todos sus carbonos están saturados. Y vamos a ver ácido palmítico en la naturaleza. Palmítico. Ácido palmítico en la naturaleza. Entonces, ácido palmítico. Veamos, aquí tenemos carne, tenemos una mantequilla, por lo visto. Es una grasa animal, podríamos decir. ¿Ven? Ácido esteárico, por ejemplo. Es otro ácido carboxílico, ¿sí? Es otro ácido carboxílico, pero con el cual, por ejemplo, se hacen jabones. Hay que tomar en cuenta que los jabones con los cuales nosotros nos bañamos tienen una base o han sido hechos o originalmente han sido fabricados a partir de grasas, ¿sí? Es como que, entre comillas, nos bañemos con una grasa transformada, ¿sí? Entonces tenemos el ácido esteárico. Aquí vamos a ver un triglicérido. Seguro ustedes han escuchado mucho pronunciar los triglicéridos. A ver. Triglicéridos. Ácido graso. ¿Ven? Aquí tenemos cadenas carbonadas, ¿sí? Donde el grupo funcional principal es el carboxilo. Y ya cuando se unen 3 moléculas de ácidos carboxílicos, acá van a formar un triglicérido, ¿sí? ¿Ven? Entonces, si yo sigo bajando y observando, por ejemplo acá, tenemos una variedad de aceites, de grasas, vamos a decir así. Tenemos el ácido leico, el ácido palmitoleico, el ácido esteárico. Los de química, los de alimentos, más adelante van a llevar una materia, van a tener optativa de materia de grasas. Ahí lo van a ver quizás de una manera más profunda. Pero los aceites y las grasas son diferentes, ¿sí? Varían en la cantidad de átomos de carbono que estos poseen y en el número de dobles enlaces que estos posean. La cantidad de carbono y la cantidad de dobles enlaces va a definir si es un aceite, una grasa o un sebo, ¿sí? A mayor número de átomos de carbono unidos entre sí, vamos a tener una materia grasa pesada, que por lo general va a tender a ser una grasa o un sebo. Pero cuando tenemos átomos de carbono unidos, átomos de carbonos o una cadena carbonada de un ácido carboxílico de bajo peso molecular, o sea, pocos átomos de carbono unidos entre sí, generalmente va a tender a ser un aceite o máximo una grasa. Y si tiene doble enlace, uno o más dobles enlaces, por lo general este se vuelve un aceite. Bien. Entonces ese es un aceite. Repito, químicamente los aceites son ácidos grasos insaturados. Entonces las grasas son una mezcla de ácido saturado e insaturado, por lo general saturado, vamos a decir. Y ya los sebos, con seguridad, en su totalidad son ácidos carboxílicos saturados. Entonces el aceite, químicamente los aceites son ácidos grasos insaturados de peso molecular elevado que posee al menos un doble enlace dentro del cuerpo de la cadena. ¿Y qué es una semilla oleaginosa?
son aquellos granos vegetales ricos en ácidos grasos insaturados. Y ahí repite nuevamente, ácidos carboxílicos que poseen uno más dobles enlaces. Esos serían los ácidos grasos insaturados. Es importante dentro de la industria oleaginosa conocer las siguientes características de las semillas oleaginosas para que exista la posibilidad de considerar las semillas oleaginosas como una buena materia prima para la obtención de aceites comestibles. Bueno, en este caso, en la industria aceitera o en alguna industria de alimentos, cuando reciben materia prima, la industria, la empresa siempre va a querer materia prima de buena calidad. Entonces, en el caso de los aceites, lo que se toma en cuenta es el origen, de dónde proviene la semilla, cómo está compuesta esta semilla, si tiene alto o bajo contenido de humedad, cuánto por ciento de aceite tiene, y si tiene elevado contenido de aceite, mejor, así van a obtener más aceite. Y el porcentaje de impureza, entre otros tipos de análisis que se le realiza. Y la producción. Si estas semillas que la empresa está comprando se producen en elevadas cantidades, o sea que es accesible, es económico, entonces con seguridad la empresa va a producir o va a refinar estos aceites. ¿Por qué, por ejemplo, el aceite de oliva es caro? Porque no se produce en elevadas cantidades como la semilla de soya o girasol, y entonces por eso quizás es más caro. Bien, los tipos de aceite. Dentro de la industria oleaginosa se conocen dos tipos de aceites. Uno, el aceite virgen o bruto, que es aquel que ha sido extraído por métodos mecánicos. Y dos, el aceite refinado, que es aquel que aparte de medios mecánicos también fue, o sea, que es aquel que aparte de haber sido obtenido por medios mecánicos, también fue sometido a procedimientos químicos para aumentar su rendimiento y mejorar su apariencia. Los granos oleaginosos que generalmente son usados en la industria aceitera son aquellas que presentan elevado contenido de aceite, de entre 12 a 15%, y que son abundantes en la naturaleza. Entonces hay dos formas de extraer aceites, ¿sí? Uno es por un método mecánico. Un método mecánico, por ejemplo, podemos conocer como el prensado, es como cuando apretan las semillas y extraen el aceite virgen o aceite bruto o aceite crudo. Ya el aceite refinado, que es lo que generalmente nosotros consumimos, ya ha pasado por tratamientos químicos y físicos para, bueno, quizás mejorar su apariencia, entre otros factores. Para esta experiencia, vamos a utilizar el equipo Soclet, que ahora vamos a ver qué es un equipo Soclet. Vamos a utilizar papel filtro, mortero, mangueras de hule, equipo de destilación y espátula. Y como reactivo vamos a tener el hexano, que de seguro ya conocemos cuál es la fórmula del hexano. Y dentro de las semillas oleaginosas que podemos tratar, en realidad quizás varias, está la soya, el girasol y las almendras. Hay otras semillas que también tienen su aceite, quizás por ejemplo la de palta o la de frutilla, por ejemplo. No sé si ustedes alguna vez cuando han comido una frutilla y han mordido esas semillitas que tienen, han sentido como que un sabor aceitoso. Pues la mayoría de los aceites, perdón, frutos de los árboles poseen. ¿Cuál es más sordo? Me dijo, yo no... Entonces, la mayoría de las semillas de los frutos que dan los árboles poseen algún tipo de aceite. Vamos a decirlo en forma general. Pero en este caso vamos a tratar a aquellas como es la soya, girasol o almendras que tienen elevado contenido de ácidos grasos insaturados. Bien. Vamos a ver el procedimiento de extracción de los aceites en laboratorio. Bien, todo esto que ustedes ven acá es un equipo Soclet, ¿sí? Un equipo Soclet está conformado por un balón esmerilado, ¿sí? Que está hecho de vidrio de borosilicato, que quiere decir que soporta elevadas temperaturas. Posterior a ello, encima tenemos un tanque Soclet, ¿sí? Se llama tanque Soclet. Y ya enseguida les voy a mostrar cómo es que funciona este tanque Soclet.
Y ya en la parte superior de este tanque Socklet tenemos un tubo refrigerante de bulbo. Sí, de bulbo porque se ven como unos globitos acá. Bien, por donde va a ingresar y salir agua para realizar una refrigeración. Y abajo tenemos una hornilla eléctrica, ¿sí? Para calentar. Ahora les pregunto algo. ¿Por qué no se utiliza o por qué en esta imagen o por qué no se recomienda? Les digo que no se recomienda en lo personal utilizar un mechero Bunsen o una llama para calentar este equipo. ¿Por qué creen que no se utiliza una llama, un fuego para calentar este equipo Socklet? A todo este conjunto de acá se le conoce como equipo Socklet, ¿sí? ¿Por qué, por qué creen que se utiliza una hornilla? O sea, es recomendable utilizar una hornilla para extraer el aceite, para calentar este equipo Socklet para extraer aceites. A ver, ¿por qué creen? Porque se puede controlar la temperatura. ¿Perdón? Porque se puede controlar la temperatura en la hornilla. Sí, también, pero hay otro factor más importante. El aceite es inflamable y si salpica a la llama puede causar un accidente. Ya, sí, está bien, el aceite es inflamable, ¿no? Pero ¿qué es más inflamable aparte del aceite? ¿Hexano? El hexano, ¿sí? El hexano es un disolvente orgánico que es inflamable, ¿sí? Es inflamable. Entonces, imagínense que si hubiera una pequeña falla en todo este equipo Socklet y una pequeña fuga y que tenga contacto con una llama, va a explotar, ¿sí? Porque es inflamable y vamos a fregar un equipo que no cuesta barato. Encima vamos a poner nuestra vida, nuestra salud en riesgo o incluso la de los que están alrededor de este equipo, incluso fregar las instalaciones del laboratorio. Ha sucedido en la universidad, ¿sí? Ha sucedido que hubo una explosión de este tanque Socklet o de este equipo Socklet. Cuando alguna vez ustedes vayan a la universidad, en un laboratorio van a ver un techo que está un poco negro, si es que aún no lo han reparado, pero ha sido por la explosión de este equipo. Entonces, por eso les digo, tomen en cuenta algo. Cuando ustedes se encuentren en la oportunidad, si la tienen, que espero que la tengan, de extraer aceites en laboratorio, trabajen con hornilla, porque de escaparse el hexano, este hexano solamente va a arder o se va a volatilizar, pero no va a encontrar una chispa con la cual ardería o explotaría. Bien, entonces tomen en cuenta siempre ese detalle. Sí, cuando ustedes hagan una práctica de laboratorio aquí, más allá, más adelante en su trabajo, tienen que tomar en cuenta el comportamiento de sus reactivos. Tengo que conocer lo que yo voy a utilizar. Por ejemplo, tengo que conocer si los materiales soportan elevadas temperaturas. Tengo que saber si el agua que va a circular por acá va a ser lo suficientemente fría como para condensar este hexano. Y ahorita les voy a explicar cómo funciona. Tengo que conocer cada característica de lo que estoy utilizando para evitar tener accidentes, ¿sí? Tengo que acostumbrarme a ser ese tipo de ingeniero que todo lo analiza, que te recaba datos para poder realizar una experiencia exitosa. ¿Ok? Entonces, bien, ¿cómo funciona este tanque Socklet? Ya, en la parte inferior donde está el balón esmerilado, vamos a colocar el hexano y vamos a tener también una micela, pero ya les voy a explicar lo que es micela. Primero colocamos el hexano, luego colocamos encima el tanque Socklet, ¿sí? El tanque Socklet, que es la segunda parte de acá, esto de acá. ¿Me corroboran si se ve el puntero, por favor? ¿Se ve el puntero o no se ve el puntero? Sí se ve. Belleza, se ve el puntero. Entonces, este segundo equipo, que es el tanque Socklet, ¿sí? Va a servir para extraer el aceite. Aquí es donde se va a extraer el aceite y se va a condensar el hexano, ¿ya? Y la parte de aquí superior, como ya les había dicho, es el tubo refrigerante de bulbo. Ahora bien, en el tanque Socklet, ¿sí? En esta parte del medio, voy a tratar de que se vea más. Acá en esta parte del medio, ahí sí donde estoy poniendo el puntero, se coloca un cartucho. Aquí ya tengo una foto.
¿sí? Se coloca un cartucho. Este cartucho, ¿qué va a contener este cartucho? Las semillas que nosotros hemos seleccionado para realizar esta experiencia, vamos a triturarlas, ¿sí? Vamos a triturarlas y lo que vamos a hacer luego es colocarlo en un papel filtro, por eso teníamos papel filtro o un tipo de tela limpia, ¿sí? Donde va a contener esas semillas. Y debemos hacer este cartucho porque no vamos a colocar semillas que luego me manchen el material, el tanque Socklet, o por algún fenómeno este pedacito de semilla brinque o se ingrese por estos tubos que ustedes ven acá al costado del tanque Socklet y me tranque el tanque Socklet y luego sea complicado sacarlo. Entonces, por eso se hace un cartucho, ¿sí? Para contener las semillas y estas semillas no ingresen por lugares donde no deban. Bien, una vez haya colocado el cartucho, aquí abajo, obviamente lo que está aquí encima es el hexano, ¿sí? Pero cuando nosotros iniciamos la experiencia, solamente está el tanque Socklet con el cartucho. El hexano está aquí abajo. Luego, aquí vamos a empezar a hacer circular agua fría. De abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, en este caso está al revés, pero es para condensar. ¿Ok? Entonces comprobamos de que el flujo de agua en el tubo refrigerante sea óptimo. Ya ustedes de seguro conocen un tubo refrigerante lineal, ¿sí? Que es donde circula agua y donde se realiza un intercambio de calor. ¿Alguien ha visto, o bueno, quizás los de primer semestre no lo han visto en laboratorio aún, pero ¿alguien sabe lo que es un intercambiador de calor? Jóvenes, ¿están ahí? Sí. No, ¿Alguien sabe lo que es un intercambiador de calor? no. No puede ser como un radiador de un auto similar. Es el que Quizás. permite la entrada de, o sea, de la temperatura de afuera y no sé cómo explicar. Ya, está bien. Bueno, ya, tenemos la idea. Por ejemplo, en las heladeras, ese congelado que ustedes ven ahí en su nevera, no es que se forma agua de la nada, ¿sí? O no es que por arte de magia, entre comillas, aparece hielo y eso se forma agua y, hemos producido agua. Cuando era niño yo creía que porque había el problema del agua, si en la heladera podemos producir agua, pero en realidad no es que se creaba agua. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes han debido escuchar que hay un gas que circula en la heladera. Este gas es un refrigerante. Retira el calor, ¿sí? Retira el calor de lo que está dentro de la heladera y lo expulsa hacia el exterior. Por eso hay una parte de la heladera donde es caliente, ¿sí? Donde circula ese gas y expulsa todo ese calor que estaba en el interior. Más o menos con ese principio funciona el tubo refrigerante. Este tubo de refrigerante por los costados, ¿sí? Va a circular agua fría, por lo cual la parte inferior de este tubo refrigerante, donde estoy apuntando con el puntero, va a estar frío, ¿sí? Y ya vamos a explicar qué es lo que va a suceder con eso. Entonces, yo comienzo a calentar este tubo, o perdón, el hexano que está en el balón esmerilado. Comienzo a calentarlo. Tiene un punto de ebullición, si no me equivoco, aproximadamente de 68 grados centígrados a una atmósfera. Como en este caso estamos en Santa Cruz, o depende del lugar que estemos, va a variar un poco su punto de ebullición, 66, 67 o 65 grados centígrados por ahí. Entonces, a esa temperatura va a empezar a pasar de estado líquido a estado gaseoso por acción del calor, ¿sí? Las moléculas se van a agitar y van a empezar a pasar al estado gaseoso, ¿sí? Entonces, todos esos puntitos naranja que ustedes ven alrededor, ¿sí? Es gas de hexano. Este viene, ¿sí? Viene expulsado. Voy a tratar de mostrar la dirección por donde salen expulsados. Ahí, a ver, por este lado, luego por este lado. Voy a continuar. Ahí.
Sí, en esa dirección trata de escapar este gas de hexano, ¿sí? Todo gas tiende a irse en contra de la gravedad. Nosotros nos ponemos a hervir agua y vamos a ver que el vapor de agua va en contra de la gravedad. La llama va en contra de la gravedad. Entonces, el hexano va a tener prácticamente ese mismo comportamiento. Se calienta, pasa al estado gaseoso y va a irse en contra de la gravedad. Ahora bien, nosotros debemos evitar perder este hexano porque eso ha implicado dinero. Este hexano lo puedo volver a reutilizar, entonces no quiero perder este hexano. Entonces, como aquí va a pasar por un tubo refrigerante, en este caso de bulbo, y cuando hay de bulbo es que va a tratar de retener el gas y no va a dejar que se expulse rápidamente, como quizás en el caso de un tubo refrigerante lineal. Entonces, colocamos acá y por la acción bueno, en este caso como este tubo refrigerante por la parte inferior está frío debido a la circulación de agua fría, el hexano se va a encontrar con un lugar frío y nuevamente se va a condensar y va a pasar al estado líquido, formando así gotas, como nosotros vemos acá, formando gotas. Y acá lo vemos, tenemos gotas. Aquí donde estoy poniendo el puntero, tenemos algunas gotitas. Esas gotitas son producto de la condensación de este hexano que quiso escapar. Y entonces este hexano va a caer en el tanque Socklet y va a quedar así más o menos. Va a empezar a depositarse donde está el cartucho. Y entonces el hexano va a empezar a entrarse en el interior de la semilla y todo ello y va a empezar a extraer el aceite. Y acá nosotros vemos cuando empieza a llenarse y a llenarse de hexano, empieza a subir el nivel, por acá nosotros vemos por este tubito del costado. Y una vez llega al punto máximo, vamos a decir así, hay una diferencia de presión y una diferencia, si hay una diferencia de nivel, por ejemplo acá, llega al punto máximo, una vez más lo vemos ahí, y ya cuando se va hacia el otro lado, baja prácticamente todo el líquido que estaba en el tanque Socklet, como un fenómeno físico. Y nuevamente vuelve al balón esmerilado para nuevamente continuar el proceso. Y es un ciclo, ¿sí? Líquido, gaseoso y líquido, es un ciclo. Está ahí rotando y rotando. Entonces, una vez que aquí cae ya este hexano que ha extraído el aceite ya de las semillas, se llama micela, ¿sí? Acuérdense entonces, aceite con, o disolvente, en este caso el hexano, con el aceite se llama micela. Entonces vamos nosotros a calentar este tanque, este equipo Socklet por un determinado tiempo. ¿Pero qué tiempo? Cuando yo observe, el hexano, por ejemplo, es prácticamente incoloro, pero cuando empiece a observar que el hexano está tomando un color amarillo, ¿sí? Y ya ese color amarillo ya no se vuelve más amarillo, entonces ahí yo paro el calentamiento. Es porque en este caso ha extraído el aceite. Ha extraído el aceite. Bien, entonces una vez hayamos terminado ese proceso, por así decir, vamos a retirar este balón. Vamos a apagar todo el equipo y vamos a retirar este balón porque este es el que nos interesa. Aquí está el disolvente como también el aceite. Entonces este balón, ¿sí? Lo pongo acá ya. Algunos que han llevado laboratorio de química orgánica ya de manera presencial de seguro conocen esta estructura que se está armando aquí, que se ve aquí en la imagen, mejor dicho, un equipo de destilación. Vamos a destilar. Este es el punto de ebullición del hexano, 68 grados centígrados. Como estamos a menos de una atmósfera de presión, porque esto es una atmósfera de presión, va a ser unos 66, 65 grados centígrados, al cual va a empezar a pasar de estado líquido a estado gaseoso el hexano. Calentamos, en este caso está con un mechero Bunsen, pero recordemos, no es recomendable usar el mechero Bunsen. Imagínense que aquí hubiese una pequeña fuga, ¿sí? O por accidente golpeo el balón y lo rompo, se cae este hexano y se arde grandemente. Entonces hay que tener cuidado. Aquí, de preferencia y por seguridad, debemos usar una hornilla eléctrica. Bien. Y
Ahí ya entonces empezamos a calentar. Cuando llegue a su punto de ebullición el hexano, va a empezar a pasar al estado gaseoso. Va a encontrar por aquí una salida, porque el gas va a tender a escaparse. El gas tiende a escaparse cuando está a elevadas presiones. Por acá va a empezar a escaparse. Y ahí más o menos vemos la flecha por donde se escaparía el gas. Pero aquí tenemos nuevamente un tubo refrigerante donde vamos a hacer circular agua. Vamos a enfriar entonces esta conexión, este tubo inferior o interior. Y entonces el hexano, de estar de estado gaseoso, nuevamente va a pasar al estado líquido. Y así nosotros vamos a poder almacenarlo en algún recipiente, porque en estado gaseoso es difícil almacenarlo, pero en estado líquido es sencillo, es fácil. ¿Sí? Y además, ¿por qué realizamos esta destilación? Porque el hexano tiene un punto de ebullición bajo. En cambio, el aceite tiene un punto de ebullición de arriba de 150 a 200 grados centígrados. Pónganle arriba de 150 grados centígrados, porque cuando nosotros cocinamos no vemos que el aceite en sí, en su totalidad, se pasa a estar en estado gaseoso. Entonces, el aceite tiene a diferencia del hexano, tiene un elevado punto de ebullición. Entonces, así separamos el hexano, y cuando ya deje de gotear en este lado, en el destilado, que va a ser el hexano, lo que nos va a quedar en el balón esmerilado aquí va a ser aceite. El aceite ya sea de soya, de girasol, de la semilla que nosotros hayamos tratado. Y bien, luego, una pequeña muestra vamos a llevar al refractómetro, ¿sí? Este es un refractómetro que vemos aquí que parece un microscopio, y donde están las partes de este refractómetro. Tenemos aquí el corrector de dispersión. Ya vamos a ver cómo esto más o menos me va a ayudar en qué. Tenemos aquí el termómetro que está en una pantallita. Tenemos el mando para medir el índice de refracción. Y tenemos aquí los tubos para hacer circular agua termostatizada. Y tenemos el prisma de refracción que en un interior me gustaría que lo vean. O a ver, voy a buscarlo en internet. Prisma de refracción. Prisma de refracción. Bueno, es como que tiene un material de vidrio donde va a ingresar la luz y va a existir una refracción. Les había hablado antes sobre la luz y los colores. Va a entrar un haz de luz y el prisma lo que va a hacer es separar las ondas de luz para observar los diferentes colores. Les había dicho que una luz ingresa, en este caso, ¿cómo es que nosotros vemos los colores? Por el tipo de onda que trae la luz, ¿sí? Y aquí el prisma entonces refracciona, si vale el término, la luz y lo vuelve en diferentes colores, como vemos acá. Tiene entonces como que un vidrio, vamos a decir así, este material, que es un prisma de refracción, el cual me va a servir para lo que ya vamos a ver un poquito más adelante. Entonces esto se llama refractómetro. Bien, y me va a servir para lo siguiente. Una vez yo tenga mi aceite, voy a sacar una pequeña muestra, una alícuota, ¿sí? Una alícuota, una pequeña muestra, le vamos a decir alícuota. Manejen ese término, alícuota. Y vamos a colocar en el refractómetro. En esta partecita, ¿sí? Voy a marcar acá. Deme un momento. En esta parte de acá se puede abrir, se levanta. Se levanta en esta dirección, vamos a poner así. Se retira en esa dirección, se levanta y entonces en la parte que quede abierta, en una parte que quede abierta, ahí vamos a colocar una pequeña muestra del aceite. Lo cerramos y aquí, por ejemplo, vemos prisma de iluminación. El prisma de iluminación aquí está. Voy a buscar otro color. Acá. Quizás no estoy seguro si alcancen a ver, espero que sí. Aquí hay como una ventanita, ¿sí? Ese es el prisma de iluminación, como una pequeña ventanita que hay ahí. Ahí es donde tiene que llegar la luz
¿sí? Esa es la ventanita donde va a entrar la luz. Entonces acuérdense bien eso. Entonces en esta parte levantamos, colocamos nuestra pequeña muestra de aceite, obviamente tiene que estar limpio y acá dejamos que la luz, buscamos un lugar luminoso o direccionamos el refractómetro hacia la luz, donde dice prisma de iluminación, para que la luz ingrese por esta ventanita de acá. Entonces nosotros ponemos nuestro ojo aquí en el ocular, que es como un microscopio más o menos, vamos a poner nuestro ojo ahí, hacia el derecho o izquierdo, con el que vean mejor. Y nosotros vamos a observar una imagen como la que vemos acá. ¿Sí? Vemos en la parte inferior como una sombra y en la parte superior vemos una luz. Y vemos aquí la división entre la luz y la sombra. Y acá abajo vemos un porcentaje, una numeración, una regla. Entonces, cuando nosotros observamos eso, utilizamos lo que es tanto el corrector de dispersión como el mando para medir el índice de refracción. Utilizamos estas dos rueditas, vamos a decir así. El corrector de dispersión que me va a ayudar a corregir la nitidez de la imagen. Y el mando para medir el índice de refracción me va a ayudar a colocar por la mitad tanto la sombra como la luz. Entonces nosotros tenemos que llegar de esa imagen a esta imagen. Entonces tenemos que calibrar. Y para calibrar, para obtener una imagen, así para pasar de una imagen como esta que está borrosa a una imagen clara, tenemos que manejar el corrector de dispersión y el mando para medir el índice de refracción. El mando corrector, repito, me ayuda a tener una imagen nítida y ¿cómo se llama? El mando para medir el índice de refracción, colocar la sombra y la luz, esa línea de la sombra y de la luz, en medio del punto donde se cruzan estas dos líneas negras. ¿Sí? Entonces voy a colocar acá. Nosotros tenemos que lograr de que la luz y la sombra se dividan en este punto donde se cruzan esas pequeñas líneas negras. En esta parte de acá. Ahí. Tenemos que hacer coincidir la luz y la sombra en esa parte. ¿Ok? Bien, entonces, cuando nosotros hacemos esa calibración, aquí la regla va cambiando, se va moviendo esta reglita mientras nosotros vamos calibrando. Y vamos a observar en la parte superior un porcentaje. ¿Qué me va a decir este porcentaje? ¿Qué me va a decir este porcentaje? El porcentaje de aceite que se encuentra en la muestra que yo he obtenido al extraer el aceite. ¿Sí? Y este puede variar, vamos a decirlo así. Entonces me ayuda a ver más o menos cómo está la muestra que he obtenido. Lo que nosotros tenemos que hacer es una compensación. Llevar de una imagen borrosa a una imagen clara para obtener el índice de refracción. Y listo. Entonces eso sería en cuanto a la obtención y este análisis de refracción del aceite, en este caso que he obtenido en laboratorio. ¿Le han entendido? ¿Tienen alguna duda, pregunta, consulta? Pueden hacerlo. ¿Está todo claro? Todo claro. ¿Todo claro? Sí, Oxy. Está bien, se entendió. Ok, ¿ninguna pregunta, curiosidad, nada? Una pregunta, Celia. Lo último, eso de mirarlo, ¿para qué fin se usa? Para conocer el porcentaje de aceite que está, o sea, la pureza, vamos a decir así, la pureza del aceite que he obtenido. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 1%, entonces es un porcentaje bajo. Entonces, mientras tenga un porcentaje alto, es mucho mejor. Otro reactivo aparte del hexano. Otro reactivo aparte del hexano, la verdad no sabría decirle ahorita.
sería mentirle si le digo puedes obtener con este otro disolvente, pero voy a investigar. Gracias por su pregunta. ¿Alguna pregunta, consulta o algo? Bueno, yo creo que está todo claro. Entonces, se anotan en la lista rápidamente y nos despedimos de la clase. Colocamos presente en el chat. Sí, colocan presente en el chat. Menos los que ingresaron tarde. Auxiliar, de mí se me cortó el internet, por eso volví a ingresar recién. Ya está bien, anótese.